¿Cómo logró Salvador Allende convertirse en presidente contando con solo un tercio del apoyo del pueblo chileno? ¿Por qué la democracia cristiana decidió apoyar al candidato Allende en la elección congresista que alzó en el poder a la Unidad Popular? El gobierno socialista del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, UP. En las elecciones presidenciales del año 1970 volvieron a enfrentarse los 3/3 que habían marcado las dos elecciones presidenciales anteriores, donde el candidato de la izquierda, llamado Salvador Allende Gassens, concurrió con el apoyo de una coalición llamada Unidad Popular, UP, que integró a los partidos comunista y socialista, además de múltiples movimientos políticos, tales como el MAPU. Sus contendores fueron el expresidente Jorge Alessandri, que volvía a tener el apoyo de la derecha, agrupada esta vez en el recientemente fundado Partido Nacional, y un candidato de centro llamado Radomiro Tomic, que contaba con el apoyo del Partido Demócrata Cristiano. Don Salvador Allende Gassens ganó las elecciones con un 36,63% de los votos, superando por un estrecho margen a don Jorge Alessandri, que obtuvo un 35,29% de los votos, mientras que el candidato oficialista Radomiro Tomic obtuvo un decepcionante 28,08% de las preferencias. De acuerdo con lo que disponía la Constitución vigente, una sesión del Congreso Pleno debía elegir entonces al presidente, de entre las dos primeras mayorías. En el Congreso lógicamente los congresistas de izquierda apoyaban al candidato Allende mientras que los congresistas de derecha apoyaban al candidato Alessandri, de manera que era la democracia cristiana, la tenía la decisión en su poder, debiendo dirimir entre los dos candidatos rivales. En medio de la Guerra Fría, y tras una serie de eventos secretos que fueron desclasificados con posterioridad, según los cuales el gobierno de los Estados Unidos presionaba por la designación del candidato de la derecha, mientras que la Unión Soviética, URSS, presionaba por la designación del candidato de la izquierda, la democracia cristiana, se decantó masivamente por elegir a Salvador Allende como presidente, exigiendo a cambio un estatuto de garantías democráticas, que aseguraría que Allende gobernaría con respecto a las normas constitucionales. Nacido en Santiago, don Salvador Allende Gassens provenía de una antigua y aristocrática familia de origen vasco que había llegado a Chile a comienzos del siglo XVII. Debido al trabajo de su padre, Salvador Allende había vivido durante su infancia en Tacna, ciudad que por entonces era chilena, además de Iquique, Valdivia y Valparaíso, donde había concurrido a liceos públicos. Posteriormente Salvador Allende estudió la carrera de medicina en la Universidad de Chile, se inició en la política y participó de la fundación del Partido Socialista, PS, donde posteriormente rivalizó con Marme de Grove y formó alianzas con el Partido Comunista. Allende ejerció cargos de ministro, diputado y, durante varios periodos, senador, cargo desde el cual se presentó numerosas veces como candidato en elecciones a la presidencia de la República. El gobierno del presidente Allende intentó conducir a Chile hacia el socialismo, a través de estatizaciones masivas, la nacionalización de la ya chilenizada gran minería del cobre, una profundización de la reforma agraria, establecimiento de fijaciones de precios como mecanismo para controlar la inflación, emisión monetaria masiva para subir los sueldos de los funcionarios públicos y una propuesta de modificación constitucional tendiente a debilitar al poder legislativo a través de la institución de un Congreso unicameral. Bajo el contexto de la Guerra Fría, el gobierno del presidente Allende tuvo una fuerte oposición tanto dentro de Chile como de parte del gobierno estadounidense, que estaba encabezado por un presidente republicano llamado Richard Nixon. El gobierno de la Unidad Popular, UP, dirigido por el presidente Allende, estableció lazos con la Unión Soviética, URSS, y con la Cuba castrista. La Unión Soviética, URSS, se comprometió a invertir hasta $400 millones en Chile, pero sus ayudas efectivas terminaron distando por mucho de esas cifras y terminaron siendo decepcionantes. Por su parte, el dictador cubano Fidel Castro estuvo por más de un mes de visita en Chile, siendo cálidamente recibido por el presidente Allende. Pronto comenzaron a llegar armas internadas clandestina e ilegalmente, provenientes desde la Cuba castrista, y así se fueron multiplicando y radicalizando los distintos grupos de guerrilleros armados existentes en nuestro país. Tan solo algunos días después de haber sido elegido presidente, Allende vulneró el Estatuto de Garantías Constitucionales, que había acordado con la democracia cristiana, al instaurar un grupo armado para garantizar su seguridad. El presidente justificó la formación del llamado Grupo de Amigos del Presidente, GAP, en base a un atentado que poco antes había terminado con la vida del general Schneider. El gobierno del presidente Allende expropió numerosas empresas privadas y manejó erráticamente la economía, procurando fortalecer el rol del Estado por sobre la iniciativa privada y por sobre el rol del mercado, lo que profundizó aún más la ya profundamente arraigada inflación,
para producir una severa crisis inflacionaria, que fue inútilmente atacada mediante una estrategia de fijación de precios, lo que provocó una severa escasez de productos básicos. En relación con la expropiación de empresas privadas, el presidente Allende declaró a su gobierno en lucha contra el poderío del capital extranjero y contra los grandes capitales internos, de manera que, de acuerdo con su discurso, cada empresa estatizada pasaba a las manos del pueblo. Adicionalmente, el gobierno del presidente Allende buscaba actuar contra empresas que acapararan recursos o que alzaran ilegalmente los precios, vulnerando las fijaciones. Las requisiciones incluyeron a empresas tales como Pinturas Cerecita, fábricas textiles tales como Comandari, Tricot y Continental, además de numerosas fábricas de calzado, incluyendo entre estas a Opelin, Calpani, Beltrán y La Reborde, entre muchas otras. Otras compañías no fueron requisadas, pero fueron intervenidas, como sucedió con la Compañía de Teléfonos de Chile. Muchos de los interventores designados por el gobierno de Allende en las empresas eran trabajadores seleccionados desde las mismas empresas, y muchas de las requisiciones se hicieron en contravención a una norma aprobada por el Congreso que impedía las requisiciones efectuadas sin una aprobación previa del órgano legislativo. En palabras del historiador Gonzalo Vial Correa, el manejo de la producción empresarial por parte de los agentes designados por el gobierno fue muy ineficiente, técnicamente incompetente, indisciplinado laboralmente y muy dominado políticamente. El gobierno de la Unidad Popular profundizó la reforma agraria de manera tal que numerosos grupos armados y crecientemente radicalizados se tomaron cientos de fondos por la fuerza y en contravención a las leyes. Adicionalmente se tomaron fábricas, deteriorando la producción y ejercieron el control de las poblaciones. Pronto comenzaron a escasear los productos básicos, proliferó el mercado negro y se multiplicaron las huelgas, las manifestaciones y la violencia. Bajo el cuestionado liderazgo del presidente Allende el gobierno fue progresivamente perdiendo el control de la revolución socialista que tan entusiastamente había promovido, la que pretendía ser de tipo moderada, pero que fue cediendo frente a una revolución radicalizada que se propugnaba desde las bases sociales y obreras que apoyaban al gobierno, lo que fue derivando en una gran agitación política. En el año 1971 el Congreso aprobó unánimemente una propuesta del presidente para nacionalizar el cobre chileno, de manera que el Estado expropió y estatizó las propiedades mineras que permanecían en poder de privados, pasando inmediatamente a ser administradas por la Corporación del Cobre. A diferencia del previo proceso de chilenización, el proceso de nacionalización del cobre consistió en la adquisición del total de las acciones de compañías extranjeras sobre las explotaciones mineras chilenas, pagando por ellas una indemnización a la cual se le restaría el valor de las utilidades excesivas que habían obtenido tales compañías durante los últimos años, de manera que el valor de la indemnización terminaba siendo profundamente arbitrario, e incluso se llegó a determinar que eran las empresas expropiadas las que debían indemnizar al fisco chileno, debido a lo excesivas que habían sido sus utilidades. Para hacer frente a la creciente escasez de productos básicos, el gobierno del presidente Allende, actuando a través de la DIRINCO, estableció las Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP, a través de las cuales la población podía acceder a los bienes de primera necesidad de manera racionada, buscando evitar el lucro, la mala distribución y el acaparamiento. En la práctica, las JAP eran comités de racionamiento que buscaban administrar la profunda escasez de alimentos y suministros básicos que afectaba al país. El gobierno del presidente Allende fue buscando implementar el socialismo a pesar de la profunda crisis económica y social, y de la oposición mayoritaria que tenía en el Congreso, por lo que fue crecientemente recurriendo a resquicios legales, que eran interpretaciones mañosas de las normas en favor de las aspiraciones del gobierno, provocando gran incerteza jurídica, y la proliferación de múltiples litigios judiciales. El gobierno de Salvador Allende declaró públicamente que, para continuar con su revolución socialista, tendría que dictar una nueva constitución que, entre otras cosas, consagrara un Congreso unicameral, además de una nueva ley de reforma agraria, un nuevo código del trabajo y de establecer un nuevo sistema de seguridad social, con miras a otorgar al pueblo el pleno ejercicio del poder. Para financiar sus masivos gastos y una irrisoria alza de los sueldos, el gobierno socialista del presidente Allende emitió dinero masivamente, lo que profundizó la crisis de inflación que arrastraba el país, para convertirse en una crisis de hiperinflación, la que alcanzó un promedio anual nunca antes visto de 508% durante los 3 años que duró el gobierno de la Unidad Popular, UP, superando en más de 10 veces a los peores indicadores obtenidos en esta materia por los gobiernos anteriores.